Buenas tardes. Buenos días, bienvenidos a la primera sesión del cuarto día del Aquelarre Matemático en su octava edición. Damos gracias por acompañarnos al expositor y pues vamos a comenzar con la plática de Andrés Gil, ¿sí? Titulada Modelo Matemático, Alimentación y Contracción Muscular. Empecemos. Bueno, buenos días. El tema que les quiero platicar involucra un poquito de biología también, así como matemáticas. Entonces, entiendo que el evento es de matemáticas, pero tendrán que disculparme, voy a tener que mencionar un poco la parte biológica. Traté de mantenerla al mínimo, pero bueno, espero que les sea de interés. Ahorita el proyecto que estamos realizando, me decían también que les dijera, estamos ahorita trabajando con una colaboración con personas en Exeter en Inglaterra, y entonces si a alguien le interesa trabajar cosas así de biología matemática, es bienvenido, nada más se pone en contacto conmigo. Bien. Entonces, empezamos en primer lugar con qué es un modelo matemático. En general podemos hablar de modelos como simplificaciones de un cierto fenómeno que estamos estudiando. Entonces, por ejemplo, si queremos, por un lado, ver la interacción entre los depredadores y presas en un ambiente, entonces no nos es nada práctica ir y contar conejitos y contar lobos y ver cuánto es. Sin embargo, podemos hacer una simulación de, pues esta cantidad de conejos es depredada por tantos lobos, y así vemos cómo se va desarrollando a lo largo del tiempo, y podemos ir estudiando a partir de un modelo cómo va interaccionando. También otras áreas en las que se utiliza son, por ejemplo, en física, que también, por ejemplo, ese es un modelo sencillo que nos habla de la carga que guarda un capacitor en un circuito eléctrico. Entonces, de esta forma podemos hacer como estudio de varias cosas sin necesidad de salir, aunque siempre cabe recordar, es una simplificación. Hay cosas que pueden quedar fuera y que no necesariamente van a ser totalmente acertadas a la realidad. Ok, en primer lugar, debemos recordar que todo lo que comemos tiene un montón de cosas que la componen. Proteínas, hay grasas, pero en específico ahorita me interesa hablar de glucosa y ácidos grasos libres. Cada uno de estos es utilizado en nuestro cuerpo para producir energía. Lo primero que hacemos al comerlo es que destruimos toda nuestra comida y lo convertimos en cada uno de estos pedacitos. Una vez que ya entraron al cuerpo, suceden un montón de reacciones, un montón de cosas, pero finalmente lo que nos interesa es que se van a empezar a formar ATPs al final. Ahí está la esquina de arriba, no sé si lo alcanzan a ver. Justamente ese ATP funciona, lo llaman como la moneda energética del cuerpo, que justamente funciona como la forma en la que nuestro cuerpo consigue la energía que utilizamos para muchas de nuestras actividades, incluidas la contracción muscular, en este caso es de nuestro interés. Pero realmente no es que nosotros lo comamos y directamente ya sea ATP la comida, ¿cierto? En primer lugar, tenemos que es un pequeño modelo de gráficas, que es como de diferentes partes de nuestro cuerpo. Específicamente tenemos ahí sangre, músculos, el hígado y el tejido adiposo. Y justamente el chiste de todo esto es que este modelo nos dice como la forma en la que todo se transporta a lo largo del cuerpo y llega hasta el músculo, donde la glucosa y los ácidos grasos libres se convierten en ATP. Entonces, podemos ya una vez transformar ese modelo de gráfica a un modelo de ecuaciones diferenciales, y tenemos cada uno de estos pedazos debe tener un sentido. Es decir, por ejemplo, aquí estas primeras partes que ven que están presentes que se parecen bastante en las tres partes, justamente son la producción basal de nuestro cuerpo, que son justamente que surgen de nuestras reservas. Y luego esa cantidad que producimos va reduciéndose según es utilizado para diferentes funciones, como puede ser que sea transportado a otras partes. Cada una de estas es de la sangre, cabe destacar, y entonces es cómo pasa a diferentes compuestos de nuestro organismo. Y también hay una parte importante que podemos ver ahí al final, que es FT y FG, que justamente corresponden con la cantidad de triglicéridos, o sea, grasas que obtenemos de nuestro alimento, y de glucosa. Y esa justamente es la parte que entra
vemos cómo son sumas, entonces van a incrementar la cantidad que hay en nuestra sangre, y por otro lado todas las que son paso a otras partes o que se están aprovechando son restas, entonces van a disminuir nuestras cantidades. Otra cosa importante de destacar del artículo del que lo saqué es que no les interesaba el ATP. O sea, en el artículo en el que yo estaba trabajando no les interesaba el ATP. Utilizaban moléculas que dan origen al ATP para sus propios objetivos. Pero como no la tenían, yo tuve que desarrollar la mía, así la propia, para poder estudiarlo. Y justamente esa es la molécula que da origen al ATP, la de arriba. Y vemos cómo hay una producción basal, que es la suma, que lo manda para abajo. Otra parte que es degradación, es la segunda. Y estas otras partes son que se forman, que se van formando, en este caso desaparecen para volverse ATP. Y justamente por eso esas mismas dos se vuelven ATP. O sea, ven como si son la misma, nada más que en lugar de restas se vuelven sumas. Porque en la fórmula ATP se incrementan. Nada más luego le agregué una degradación basal. Y justamente otra parte que corresponde a la contracción, al ATP utilizado durante la contracción muscular. Ahora bien, vamos justamente ya mencionando la contracción muscular, ahora cabe mencionar cómo es que el músculo se contrae. Necesito 2 voluntarios para el ejemplo. ¿Voluntarios? ¿Nadie? Vengan. A ver. En primer lugar, usted será la miosina. ¿Acuérdense el nombre? Se va a llamar miosina. Y la señorita actina. Entonces, en primer lugar, la actina y la miosina tienen la función de que se van a unir. Y justamente la miosina realiza un cambio conformacional, hace un movimiento. Que justamente, ¿qué le pasa a la actina cuando hace el movimiento? Más. Justamente la actina también se mueve. Es justamente al momento en que se da este cambio en la forma de la miosina, es que se da la contracción. Y entonces, pero ahora, ya, por favor. Más era para esto. Entonces, justamente el movimiento muscular es resultado de un ciclo que utiliza de nuestro ATP y va produciendo este cambio en la forma, y en conjunto de muchas miosinas va a producir el movimiento de nuestros músculos. Podemos ver la estructura general. Ese de hasta arriba es la miosina, así como ahorita el chico es la miosina. Justamente esas 2 cabecitas que vemos allí son justamente las que rompen nuestro ATP y producen y producen este cambio en la forma. Pero no es solamente una miosina, podemos ver que hay un montón de miosinas que justamente van intercaladas con la actina, que es una molécula que da estructura a nuestras células, y justamente al momento de hacer ese jalón hace que cambie la longitud de nuestro músculo y sea el que produce la contracción. Ahora bien, volvemos a lo mismo, no me interesa ahorita tanto la forma biológica, sino también me interesa hacer este modelo, que es justamente, vemos que hay una separación. Entonces, en primer lugar, ahí tenemos nuestro músculo, el de hasta arriba, cuando está en descanso, digamos, no hay una contracción. Entonces, en el momento en que se envía una señal, entonces entra en este otro ciclo de contracción, y en el momento que se deja de llevar esta señal, se va de regreso a la forma original. Entonces, no sé si alcanzamos a ver más o menos cómo es todo esto, pero a fin de cuentas lo importante es que a partir de esto se da toda nuestra contracción, y al igual como en la otra gráfica que teníamos, a partir de todo esto podemos empezar a sacar ecuaciones, que nada más va a ser como el paso de una caja a la siguiente, tiene una cierta tasa, dependencia de variables, y a partir de ella, por ejemplo, para la caja esta de acá, nada más es sumarle la entrada y restarle la salida, Q8 menos Q9, Q8 menos Q9. De la misma forma podemos hacer para todas el resto de nuestras cajas, un sistema de ecuaciones, y con eso obtenemos un modelo completo. Por último lugar, ya prometo que es el último de biología, lo juro, tenemos
que la señal de contracción muscular es resultado de la entrada de calcio a nuestra célula. El calcio es el que va a decir la señal que le dice al músculo, no, tienes que hacer todo el proceso. Y entonces, después de que se envía la señal, se da nuestra contracción. Ahora, lo interesante sería, todos estos pedacitos que estaba mencionando, vamos a ponerlos todos juntos. Ay. Un momento. ¿Le pongo a cerrar? Entonces ahora tengo esta otra ecuación que es un modelo muy sencillo de calcio. Solamente lo único que le dije a mi ecuación, ya son ecuaciones originales, yo las realicé, es que después de cierto tiempo el programa le va a dar un pulso de calcio a mi modelo de músculo. Este pulso va a ser a lo largo del tiempo y puedo modificarlo para que sean con diferentes periodos, diferentes amplitudes y todo. Pero ahora, nuestro músculo no siempre es tan preciso. También podemos hacer modelos aleatorios o inclusive hacer simulaciones de qué pasaría si esta contracción fueran más cercanas. Justamente aquí tenemos que el tiempo, una contracción cada milisegundo, y entonces vemos cómo de hecho se da una especie de suma, pero llegando a un valor máximo, y de hecho se forma un ciclo límite que justamente va formando estos pequeños picos. Van haciendo, pero también, es muy bonito, está chido, pero cabría preguntarnos, ¿esto realmente tiene alguna relevancia? ¿Hay algo en lo que pueda ser interesante? ¿Cómo en qué proceso se dan así contracciones rápidas? ¿Alguien ha oído algo respecto de eso? Caso de que hay sí, contracciones rápidas así de repente, y además que son muy fuertes, y de hecho es clásica esta imagen. ¿Nadie? Corazón sí, pero es como más espaciado. De hecho, creo que me adelanté. Es justamente el caso del tétanos. Es una enfermedad que es producto de una bacteria que empieza a producir una toxina que justamente estimula la contracción y provoca justamente estímulos como los que vimos, y de hecho estas son como las imágenes de cómo se ve. Si prolongamos el mismo modelo que teníamos hace un rato a un tiempo más prolongado, justamente nos da una respuesta muy similar, que de hecho es parte de lo que nos interesa en un modelo, que pueda representar la realidad, que sea algo, que a partir de nuestras propias ecuaciones logremos estudiar un fenómeno biológico. Y también me faltó tal vez, justamente a partir de estas contracciones, también puedo, de mis cajitas, puedo ver la cantidad de fibras musculares o el porcentaje de fibras musculares que hay en cada uno de estos estados. Y es justamente a partir de eso que puedo sacar estas gráficas. Estas son las fibras que decía como en reposo, y por eso vemos que a lo largo del tiempo se da una disminución en su número, hasta el momento en que dejo de dar el estímulo. Vemos poco antes del 80, cuando dejo de dar el estímulo, regresa a sus valores normales. Mientras que las fibras contraídas van incrementando hasta que dejo de dar el estímulo y regresan a sus valores normales. Y es justamente a partir de eso que saco esta simulación. Si bien no es directamente la fuerza, al estar haciendo la forma de la cantidad de fibras contraídas, doy como la idea de qué cantidad de fuerza se da. Y pues ese es el trabajo que hemos estado realizando ahorita, sigue en desarrollo. Si sugerencias, recomendaciones, dudas, son bienvenidas. Y pues, muchas gracias. ¿Dudas? ¿Alguien tiene alguna duda para nuestro compañero Andrés? ¿Cualquier duda? ¿Quieres comentarle? Esta última imagen que pones, de las contracciones que están.
Hay un concepto muy importante en fisiología que es la idea de estado activo del músculo, que justo se refiere a cuál es la capacidad máxima de fuerza que puede hacer. Y bueno, no está en función de casos, sino en función de la tensión, las que normalmente se evalúan, pero se compara cuál es la fuerza que puede desarrollar en una sacudida simple, en un estímulo aislado, y cuál es la máxima que sería esta. Y parece que eso es muy característico de cada tipo de músculo. Yo te quería preguntar si ya está pensando lo que dices aquí, que está un poco orientado a lo que podría suceder en una situación clínica, si ha pensado valorar de diferentes tipos de músculos rápidos, músculos lentos, músculos con metabolismo más anaerobio, más aerobio, y que por lo tanto cambien estas relaciones de estado de fuerza máxima. Sí está más o menos considerado en términos de que ahorita estamos específicamente trabajando el caso de músculo estriado, o sea, estamos ahorita como muy específico, pero entonces sí es posible revisarlo a partir de así cambiar parámetros, o sea, si cambiamos ciertas variables, ciertas tasas, también debemos de poder como ver diferentes tipos de respuesta y diferentes. Sí, porque un poco cuando llegué, no al principio, pero yo estaba viendo que puedes modelar un tipo de metabolismo más cargado a lípidos o más cargado a carbohidratos o tasas de ácido. Y eso es lo que justo hace diferentes fibras musculares. Entonces, como que sí tendría ya un sustrato para evaluar diferentes, digamos en términos de las ecuaciones, combinaciones de parámetros o escalas, pero que están representando tipos musculares, todos aspectos. Sí, al menos por ahorita sí. Aunque de hecho, bueno, lo que estamos trabajando es estriado, pero por ejemplo, en específico este modelo, o sea, este modelo lo saqué de este artículo y justamente lo trabaja más en ventricular. Entonces, de hecho, inclusive tiene un modelo de todo el corazón completo y es como todos los impulsos y cómo es que este modelo va reaccionando a lo largo del tiempo. Entonces, pues sí es posible verlo. Ajá, modificarlo o verlo. O sea, también depende en qué sistema lo estamos metiendo. Es el de... Nunca me misterio. ¿Alguna otra duda? Bueno, comentario. ¿No? Bueno, agradecemos a nuestro compañero Andrés. Muchas gracias. Y no sé también de la pregunta que decía. Sí, nos gustaría que hicieras una pregunta al público para que se puedan ganar. Bueno, a ver, ¿qué molécula era la que entraba a la célula y producía la respuesta de contracción muscular? Esa era la molécula que componía el músculo que daba la contracción, pero la que daba la que mandaba la señal que producía la contracción. ¿Quién dijo? Ahí está. ¿Es correcto? Sí. ¿Qué color quieres contar? Gracias. Los esperamos a las 10:50 con la segunda plática. Gracias. Gracias.